vamos a estar mirando para justamente mirar un poquito esta nueva etapa de nuestras vidas, un nuevo año, en el libro de Deuteronomio. Y este libro que fue escrito por Moisés, en gran parte, hacia el final los datos seguramente son dados por Josué, porque justamente Moisés muere. Y lo que podríamos ver aquí con este pasaje que vamos a mirar en los primeros capítulos es un nuevo año para una nueva generación, una nueva etapa para una nueva generación. La tierra prometida estaba a punto de ser conquistada y ya Moisés escribe desde el capítulo 1, está escribiendo cosas de sus últimos momentos aquí en la tierra y dando paso a que la nación, a través del ministerio, la tarea de Josué, reciba la heredad de esa tierra que había sido prometida. La posesión de Canaán. Las personas que entrarían tendrían entre no más de 60 años. No más de 60 años. ¿Por qué? Solamente Josué y Caleb eran mayores allí. Ellos tenían, ¿sí?, por lo menos unos 40 años más que la mayoría, por el hecho de que tenían 40 años cuando estaban allí entrando o saliendo de Egipto. Y estos hombres mayores son los que luego iban a conducir a la nación. Pero en realidad estaba entrando una nueva generación a esa tierra prometida. En el capítulo 1, versículo 1 de Deuteronomio, 1:1, dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labam, Haserot y Disa. Bien, allí la situación geográfica ya pronto para entrar a la tierra que Dios les había prometido. Lo que hace Moisés, es dirigirse a la nación. Dirigirse a la nación. Esta nación había dejado una gran cantidad de personas muertas en el desierto. Era la rebelión de aquellos que salieron de Egipto, que si nosotros recordamos, apenas cruzan el Mar Rojo, comienzan un tiempo de murmuración, de hablar contra Dios y de preguntarle a Moisés, recriminándole: ¿para qué nos trajiste a este desierto para que muramos? Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto, allá teníamos carne, teníamos cebolla, teníamos lo que precisábamos, y en realidad lo que estaban haciendo era despreciar el regalo de Dios de la libertad. De la libertad. Bueno, si lo aplicamos a la vida cristiana, cuando nuestras vidas están siendo desperdiciadas en el pecado y en el mundo, lo que estamos haciendo es no valorar la libertad del pecado, de la condenación que Dios ha querido darnos en el Señor Jesucristo. En los versículos 34, en el capítulo 1, 34 al 40, miren qué fue lo que ocurrió en el relato de Moisés. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, esto lo dice Moisés: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y que vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo y confiamos sea de ayuda, de aliento, lo que Moisés, Josué nos enseñe en la palabra de Dios. Gracias, Padre, por poder compartir
la palabra de Dios. Oramos que nos bendigas, que trates con nuestros corazones. Conoces bien lo que ha pasado, el año que dejamos atrás. Conoces bien cómo comenzamos este año. Oramos que la sangre de Cristo nos limpie, nos prepare la obra de Cristo para un nuevo año y todos como hijos de Dios podamos tener la voluntad y la gracia de Dios para tener esa victoria que precisamos al inicio de un nuevo año. Que realmente no quedemos en el desierto, no menospreciemos la libertad que Dios nos ha dado, como lo hizo una buena parte de la nación de Israel. Por el contrario, que podamos sentirnos gozosos, sabernos felices de obedecerte y de seguir como lo hizo Caleb, como lo hizo Josué, fielmente a la voz de nuestro Dios. Así que te adoramos a ti y te damos gracias. Pedimos que nos bendiga realmente, que nuestra alma pueda encontrarse con el rostro de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, este pasaje nos está mostrando lo que ocurrió con esa generación que ya estaban haciendo unos 40 años de que esto había ocurrido. El versículo un poquito atrás, versículo 26, dice, sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. No quisieron. Ellos podrían haber tomado la tierra que Dios les había prometido rápidamente, pero desobedecieron, se rebelaron contra Dios. Así que lo lamentable de todo esto es que toda esa generación muere en el desierto, no van a recibir la tierra por heredad, y sí lo harían los de menores de 20 años y los que nacieran en el desierto, ellos serían los que iban a poseer la tierra por heredad. Entonces, Dios estaba cumpliendo, Dios estaba siendo fiel a su palabra. Ahora, Deuteronomio están por entrar. O sea, todo lo que Dios prometió en su ira que no entrarían, esos quedaron muertos en el desierto en esos 40 años de peregrinar. En el capítulo 2, versículo 14, dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová lo había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos del medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Bien, Dios está siendo fiel, Dios cumplió su palabra. El pueblo, en un término humano, cansó a Dios y Dios castigó esta nación, quitando a todos los rebeldes y permitiendo que los menores de 20 años y Josué y Caleb pudieran entrar a la tierra prometida. Lo terrible de esto es que ni aún Moisés pudo entrar, lo vamos a ver en esta tierra. Los niños que los padres creyeron, que los enemigos los iban a matar, iban a servir de botín. Sin embargo, ellos fueron los que poblaron la tierra prometida después de los 40 años. La rebelión comienza y se hace muy acentuada cuando 10 de 12 hombres que van a ver cómo era la tierra traen un mensaje contrario a lo que Dios quería. Se asustaron y asustaron a la nación, al pueblo. Por lo que todos dijeron, no podemos entrar, pero Josué y Caleb dijeron, entraremos, los comeremos como pan, Dios está con nosotros, pero el pueblo se rebeló. Por lo que Dios castiga a esta nación, a toda esa generación, con la muerte en el desierto. Aquellos como Josué y Caleb, de aquella vieja generación, fueron fieles a Dios, se comportaron fielmente delante de Dios. Ellos también tuvieron que pasar las penurias de esos 40 años, pero ellos pudieron ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Qué bueno que Dios, que también a nosotros nos ha dado tantas promesas, que solo serán recibidas en bendición si permanecemos fieles a Él en lo que Él nos ordena
aquí en la tierra, confiando en sus promesas, porque es así como tiene que ser. Miren el capítulo 2 y el versículo 7, cómo Dios trató a esta generación que va a entrar a la tierra prometida. 2:7. Dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Toda la generación rebelde, hasta el último que murió, que es el mismo Moisés, probablemente, pero toda esa generación pudo ver la mano de Dios constante y permanentemente. Dice otro pasaje de la Escritura que ni siquiera el calzado de sus pies se había gastado. No necesitaron las cosas que, bueno, la vida común hoy sí nos requiere, pareciera. Ellos supieron vivir y fueron sostenidos por Dios. El relato de los 40 años en el éxodo de la nación de Israel antes de entrar a la tierra prometida es muy breve, es muy corto. No hay tanto de esos 40 años, pero lo poco que podemos ver es siempre la providencia de Dios, siempre el cuidado de Dios. Y cuando hay profunda desobediencia, también podemos ver el castigo y la disciplina de Dios para esta nación. Dios fue fiel. Ninguno de ellos podía decir en contra de Dios que algo le había faltado, que algo no pudieron tener. Dios los sostuvo. Entonces, ahora sí, podían prepararse esta nueva generación para entrar a la tierra de la promesa. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, seguramente es un pasaje bien conocido para todos, pero que siempre nos trae un lindo sabor a el alma de los hijos de Dios. ¿Qué podían decir ellos? ¿Qué puede decirnos Samuel? ¿Qué puede decirnos Dios hasta este momento? Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Nosotros pasamos de un año al otro y para los más veteranos, probablemente esto pierda un poco de valor, ya que podemos entender algo. El 24 en la noche y el 25 en la mañana no hacen mucha diferencia. Y pasan un poco los días y los días comienzan a ser iguales. El 31 de diciembre y el 1 de enero, el pasaje de un día al otro no hace una gran diferencia entre un día y otro. Al otro día podemos estar viviendo algo mejor o algo peor que solamente un día atrás o unas horas atrás. Sin embargo, el Hijo de Dios, sin importar si hace diferencia de un día y otro o no lo hace, podría y debería decir cada uno de sus días, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios es fiel, así como lo fue con esta nación, así como lo fue con los hombres líderes y los valientes de entonces. Dios sigue siendo fiel para nosotros y lo es sin duda. En Deuteronomio capítulo 3 hay un gran deseo de Moisés de entrar a la tierra prometida. Ya le había sido dicho que él no iba a entrar. La realidad, la conclusión que podemos y debemos sacar, que en realidad muere Moisés, muere el último rebelde en el desierto. Y cuando leemos los contextos de por qué Dios no permite que no pase Moisés a la tierra prometida, decimos, pero por ese simple hecho, no, tenía una figura muy importante por la cual no entrar. Fue rebelión, por lo que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Versículo 23, Deuteronomio 3, 23, dice Moisés,
Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero, dice Moisés, Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Si recuerdan el hecho, el pueblo presionó demasiado y hubo un enojo grande de parte de Moisés y actuó mal. Por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Bueno, lamentablemente Moisés solamente pudo ver la tierra a la distancia, a lo lejos, como los hombres del Antiguo Testamento, esas promesas que son cumplidas en el Señor Jesucristo. Seguramente la maravilla que vio Moisés le apetecía, era un gran deseo de poder pasar y sí poblar la tierra prometida. Pero Dios había hablado y no iba a hablar dos veces del asunto. Ya he dicho, no hablemos más de esto. Y Moisés humildemente volvió a aceptar una vez más que él no iba a entrar a la tierra prometida. Lo que nos puede recordar esto sin duda alguna es que pasar de un año al otro no limpia todas las cosas que hayamos hecho. No deja atrás las cosas que hayamos hecho. Recordemos, junto con este pasaje triste para el fin de la vida de Moisés, que Dios es justo y que nuestros males tienen consecuencias. Nuestros males, nuestros pecados tienen consecuencias. Y aún tienen consecuencias cuando hemos sido perdonados por su gracia, pero existe en la vida del cristiano, como lo existió en la vida de Moisés, la lógica de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Lo que tú siembras tendrá consecuencias, aun cuando la gracia de Dios nos perdone. Hay consecuencias de nuestra vida sin Cristo, en nuestras vidas actuales. Así que Él nos ha perdonado. Él nos ha lavado con su sangre. Pero lamentablemente hay consecuencias que quedan en nosotros. Año nuevo, vida nueva, no siempre es así. Es más, casi nunca es así. Lo único que ocurre el 1 de diciembre es continuar la vida que dejamos el 30 o el 31. No es otra cosa. No hay diferencia, no hay un límite, no hay una barrera. Y pueden ocurrir casos excepcionales, por supuesto, pero lo que sí sabemos es que vamos a, lamentablemente, vivir consecuencias en este año que hemos comenzado si las cosas no han sido bien hechas en el año que hemos dejado. Una vida nueva ha sido dada en Cristo y la vida nueva no está limitada por los días. La vida nueva es cada día vivirla para nuestro Dios. Por lo que las frases que el mundo tiene y los deseos que el mundo tiene, que nosotros tenemos unos para otros, un feliz 2021, no siempre se van a cumplir, porque son deseos. Y mucho va a depender de mí, por supuesto que depende todo, de mi relación, de tu relación personal con Dios. Moisés tuvo que vivir la alegría de ver lo hermoso de la tierra y la tristeza de no poder habitarla. Las consecuencias de su rebelión. Entonces, hermanos, las heridas dejan dolor, dejan recuerdos y dejan cicatrices. Dios nos dé la gracia a nosotros para que cada día nuestra vida sea mejor, para que no tengamos que sufrir consecuencias que, por supuesto, nadie quiere pasar. Proverbios 22, el libro de Proverbios, capítulo 22, y el versículo 8, Proverbios 22, 8, dice así:
el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Bueno, ¿qué sembramos el año pasado? Pero algo más, ¿qué estamos sembrando hoy? ¿Qué estamos plantando hoy? Porque mañana vamos a cosechar lo que hoy hemos sembrado. Moisés no esperaba esto, esperaba seguramente que Dios quebrara su promesa, cambiara su pensamiento, pero no ocurrió. Por lo tanto, va a haber muchos aspectos de nuestra vida que Dios va a actuar igual. No va a ser quebrantado. Él ha determinado las consecuencias. Y la obediencia va a ser lo que no permita de que consecuencias que no queremos lleguen a nuestras vidas. Fue un gran hombre de Dios Moisés, sin duda. Él dejó muchísimas cosas para esta nación. Muchas cosas, importantísimas. Aún hoy, la nación que no acepta a Cristo tiene, por lo menos una parte de esta nación, tiene la relevancia de la escritura del Antiguo Testamento, por lo cual se pueden regir a través de ellos. A través de la existencia de esta nación, el Antiguo Testamento es ponderado, sus líderes son ponderados. Abraham, Moisés, entre muchos, son ponderados. Este hombre deja un legado que aún el Señor Jesucristo lo cita en muchas ocasiones, hablando de la ley de Moisés, o Moisés dijo. Por lo tanto, deja un legado importantísimo, no solamente para la nación de Israel, sino para la iglesia, para entender lo que Dios nos ha dado a través de la palabra del Antiguo Testamento y cumplida en el Nuevo Testamento en el Señor Jesucristo. Moisés, un gran hombre de Dios que no entró, sin embargo, deja deja un orden en la nación de Israel. Vamos a ver un poquito de esto también. Deja un orden espiritual. Por ejemplo, los libros que él escribe, y muy específicamente el libro de Levítico, es una orden de los rituales de todo lo que los sacrificios eran y significaban, y todas las autoridades religiosas que quedan para que la nación tenga vida espiritual y tenga un acercamiento a Dios, el Dios Jehová, el Dios de Israel. Por lo tanto, esto es una gran cosa. Siempre aquel que quiso abusar de la escritura lo hizo. Cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, la escritura del Antiguo Testamento era lo que existía, era lo que tenía como nación. Pero el Señor Jesucristo vino a hacerla clara, en medio de una terrible oscuridad que hombres religiosos habían echado sombras profundas sobre la escritura y que la daban de esa manera a la nación. Por lo tanto, vino en un tiempo muy oscuro el Señor Jesucristo. Vino a cumplir la escritura, pero también vino a darla a conocer tal cual Dios quería con su espíritu darla a conocer. Esto fue un orden. Cuando los líderes políticos y los líderes religiosos fueron buenos en la nación, por supuesto especialmente líderes espirituales, fueron buenos en la nación, ellos lograron que el Antiguo Testamento y la parte espiritual funcionara bien en Israel. Hubieron algunos líderes espirituales que eran buenos y grandiosos líderes espirituales, pero ni la autoridad política ni el pueblo los quiso escuchar. Entonces, la nación se degradó espiritualmente a un punto muy bajo. Pero esos hombres permanecieron fieles. Elías, por ejemplo, Jeremías, Ezequiel, hombres que estuvieron profetizando, y otros también profetas menores, en tiempos muy difíciles. Fueron fieles a Dios, pero la nación estaba en una situación espiritual terriblemente deplorable delante de Dios. Lo que Moisés dejó es un legado espiritual, un orden espiritual que tomamos figuras, tomamos ejemplos para que también sean respetados en nuestro tiempo. Él dejó, por ejemplo, un orden judicial. Bueno, para el orden espiritual el libro de Levítico es sublime, ¿verdad? El orden judicial aquí mismo, en el capítulo 1, él les hace recordar algo en el versículo 9, cuando
a instancia de su suegro, Jetro, que le da consejo, él llama al pueblo a que traiga hombres idóneos para ser jueces. Dice el versículo 9, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de nuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. Miren lo que pregunta él. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis, hablando de algo que ya pasó, y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10, y gobernadores de vuestras tribus. 16. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Orden judicial, jueces. Él tuvo la gran sabiduría, aconsejado por su suegro, de que hombres sabios, expertos, como él lo menciona, fueran llevados a ser instruidos para que ellos tuvieran la capacidad de juzgar en cosas menores, Moisés no cansarse y tratar los temas que ellos no pudieran solucionar. Debían ser imparciales, debían ser justos, tenía que estar la justicia de acuerdo a la rectitud de vida que Dios en su nación estaba exigiendo. Y cuando nosotros miramos la Escritura, decimos, pero una nación podría guiarse por estas normas. Pero las normas y las leyes de nuestro tiempo han desordenado la justicia, porque en realidad, si bien hay mucha justicia, también hay muchas injusticias. El mundo, las naciones, aún nuestro país, no tiene una justicia recta. Y de pronto podríamos decir, no es porque los jueces no quieren aplicar la ley, no, es porque la aplican, porque la ley es así, porque las leyes que hacen nuestros políticos son así, tienen que acatarlas. Ahora, el mundo ha dado muchos reveses y ha dejado la sabiduría, los expertos han quedado de lado. La nación de Israel lo tenía y era así. Aún podríamos hablar de la propia vida de la iglesia. El creyente debe ser recto. El creyente se debe mover rectamente entre sus hermanos. Debe hacerlo así en el mundo. El creyente fiel no es injusto. Y esto es una gran cosa para una nación. Y esto es una gran cosa para la iglesia, para los hijos de Dios. En Éxodo 17, Moisés toma el consejo de Éxodo 18 de Jetro. Y nosotros, hermanos, iglesia, tenemos que tomar el consejo de los sabios dentro del pueblo de Dios. Que los hay. Gente que aconseje bien, que aconseje conforme a la palabra. Moisés dejó un gran legado. Jueces. La iglesia es ordenada por la palabra de Dios. Pablo decía, no pueden ser jueces ustedes de sus problemas que los llevan ante los tribunales, un hermano contra otro, luchando en los tribunales con incrédulos adelante. Esto no debería ocurrir. Oremos por justicia dentro del pueblo de Dios. Oremos por justicia en la nación, porque una nación sin justicia verdadera, con principios bíblicos, es una nación que se va a hundir. Feliz año para nuestra nación, no podría decirlo, porque nuestra nación y el mundo está lleno de leyes
que son antibíblicas. Dios no se honra en eso. Dios no va a premiar nada de eso. En el capítulo 1, en los versículos 16 al 18 que hemos leído, nos da una buena pauta del comportamiento que tenemos que tener los hijos de Dios. Juzguen justamente entre hermanos. No hagan distinción unos de otros. No hagan preferencia con el que tiene más en contra del que tiene menos. Son iguales, son personas. Los hijos de Dios debemos conformarnos de esa manera. El mundo no lo hace. El mundo no lo hace. No lo hace. No solamente nosotros podemos decir esto, sino que muchas personas lo han dicho. En nuestro país y en el mundo, el rico tiene preferencia para la justicia. Entonces está mal. Está muy mal. El pueblo de Dios tiene que tener un comportamiento justo. El mundo no lo va a hacer. No podemos esperar esto del mundo, pero sí del Hijo de Dios. Miren lo que dice Proverbios 21. Proverbios 21. Y el versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Bueno, la nación de Israel podría traer sacrificios a Dios y tenía que hacerlo, pero si abandonaba la justicia, no tenía el sacrificio mayor valor. Así que el Hijo de Dios se comporta con justicia, es recto delante de Dios. Versículo 15. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El Hijo de Dios se debe comportar rectamente. Si no lo hemos hecho el año pasado, tendremos una nueva oportunidad. Comenzamos un año con la gracia de Dios, viviendo una vida recta. En el capítulo 29, Proverbios 29, versículo 12. Habla a la nación. Está hablando a Israel, podemos aplicarlo a nuestra nación. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Hermanos, cuando nosotros escuchamos en los gobiernos la palabra corrupción, es que la cabeza no está bien, no ha estado bien. Y ellos se protegen unos a otros, pero no está bien. Y eso es consecuencia del mal que han sembrado. Así que el gobernante debe escuchar aquellas palabras que son sabias. Si usted tuviera la oportunidad de encontrarse con el presidente, por favor, dígale que cumpla las promesas morales que ha dicho en su campaña electoral. Por ejemplo, él dijo que iba a formar algo así como una comisión pro vida para que las mujeres no abortaran, no mataran a sus hijos en el vientre, convencerlas para que dejen esa práctica terrible delante de Dios. Si usted se encuentra con el presidente, esta es una prioridad moral y también lo es espiritual. Oremos por los hermanos y hermanas que trabajan específicamente y oran específicamente al trabajar por muchachas que quieren abortar, o mujeres, no importa la edad que quieran abortar, para convencerles de que no lo hagan, convencerles de que no le hagan, que no hagan ese terrible mal. Versículo 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Bueno, esto es relativo a las naciones, porque no hay un solo presidente que no diga yo fui justo con los pobres. El asunto que si fueran justos con los pobres, en realidad una sociedad normal, el rico no se haría más rico y el pobre no se haría más pobre. Esa es la realidad. Sin embargo, esto es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los países en el mundo. Y esto no importa cuál sea el político, su dirección ideológica que tenga. La izquierda ha dejado pobres por todo el mundo y la derecha también lo ha hecho. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? El rey que juzga con verdad a los pobres. El gobierno, el país que hace justicia. Orden judicial. El cristiano no va a hacer mucho o no puede hacer demasiado para que el mundo judicial cambie.
o para que los políticos den atención a los requerimientos de la moral cristiana. No importa, el cristiano tiene que vivir una vida recta delante de Dios. ¿Qué herencia, qué orden que dejó Moisés para la nación? La verdad es que las leyes de este mundo van en contra de la verdad bíblica. Este va a ser el padecimiento del pueblo de Dios en estos futuros tiempos peligrosos. También Moisés, volviendo a Deuteronomio, deja un orden jerárquico de liderazgo. En el capítulo 3, versículos 21 y 22, dice así: ya pronto Moisés, a partir de este mundo, ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No le temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Deja un orden jerárquico. Josué fue un escogido de Dios para suplantar a Moisés. Está al final de Deuteronomio 31, un registro muy seguramente emotivo de la despedida de Moisés y todo lo que le deja a Josué y lo que le deja específicamente a la nación como su último mensaje. Y miremos allí, Deuteronomio 31, versículos 1 al 3. Dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Lo grandioso de Josué, vamos a mirar un versículo más, es que Josué fue llamado siervo de Moisés. Miren el versículo 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Grandes palabras para este hombre que iba a servir a Dios. Y normalmente en un cambio de autoridades, especialmente en una iglesia, generalmente este tipo de pasajes se va a estar leyendo. Se da la posta seguramente a alguien, probablemente, generalmente a alguien más joven. Sin embargo, esto es algo muy emotivo para Moisés. El pueblo no quedó desamparado. Dios se proveyó de un hombre. Josué fue conocido como el siervo de Moisés. Varios escritos dicen que Josué estaba allí cerca de Moisés. Cuando Moisés sube al monte a recibir la ley, el pueblo quedó abajo, y dice la escritura que Josué subió hasta cierto punto en la montaña. Le acompañó, siempre estaba allí. Hermanos, y especialmente varones, y tal vez especialmente jóvenes, los líderes se forman y se proyectan en las calificaciones que Dios les ha dado. ¿Tienes calificaciones para ser un hombre de Dios, para servirle en un púlpito, para predicar la palabra de Dios, para dirigir una iglesia? La iglesia lo va a comprobar. Pero si tú supones que las tienes, entonces desarrolla esas calificaciones hasta que Dios te ponga en el lugar que Él quiere. Estos líderes estudian la palabra, pero ellos son activos, son serios con el estudio y son serios en sus vidas espirituales. Los líderes reciben dones de parte de Dios para desarrollar y edificar al pueblo de Dios. Y esto es una gran cosa, que existan, que hayan y que se levanten. Los líderes aprenden que para sanar al pueblo tienen que estar dispuestos a ser heridos.
lastimados, y que para limpiar la iglesia lo harán con un corazón quebrantado. Los líderes son respetados, pero no reclaman respeto. Los líderes saben que a su tiempo Dios les dará un lugar específico de servicio. Líderes. Josué fue levantado como un líder. No solamente lo vio la nación, lo vio Caleb, lo vio Moisés y sobre todas las cosas lo vio el Dios de los siglos como un hombre calificado para dirigir a aquella nación. Josué capítulo 1 es el libro que sigue. Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. No vamos a leer todo, pero miren ustedes cómo Dios le habla a Josué, cómo lo anima para tomar ese lugar de liderazgo, la jerarquía. Entonces, leemos algunos de estos versículos. Versículo 6. Esfuérzate. Me gustaría 5, miren. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué había visto toda la vida de Moisés. Toda la vida de Moisés. Él vio que Dios nunca lo desamparó. Podía tener ahora la promesa de Dios. La tenía. Debía confiar de que Dios iba a estar de la misma manera con él. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sumamente conocido este pasaje. Ahora, hermanos, este pasaje también es muy mal tomado, mal interpretado. Entonces se predica y se dice, Dios te va a prosperar porque le dijo a Josué que tú serás prosperado. No, cuidado. ¿En qué iba a ser prosperado Josué? En la conquista de la tierra. En eso. Así que si él se portaba bien, si obedecía a Dios, iba a ser prosperado en la conquista de la tierra, iba a poner a la nación en el lugar que Dios le había prometido. De hecho, cuando Josué no confió en Dios, que fue allí nomás, no le fue bien. Venció a Jericó y tuvo que salir llorando por un pueblito pequeño llamado Jai. No obedeció a Dios, pero cuando él volvió con arrepentimiento, fue prosperado en la conquista de la tierra. Líderes, hermanos, varones que toman el liderazgo, mujeres que tomen el liderazgo hasta el que Dios le ha permitido, mujeres que enseñen a mujeres, mujeres que enseñen a niños, mujeres que tomen la palabra de Dios en serio, mujeres casadas que sean ejemplo a las que son casadas, mujeres mayores que sean ejemplo a las mujeres casadas jóvenes, que enseñen. Líderes. El Señor Jesucristo dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros poco. Por lo tanto, cuando nosotros oremos a Dios, pidamos líderes para el pueblo de Dios, pidamos líderes para esta iglesia local. Dios nos regale, Dios levante de entre nosotros en este año nuevo, jóvenes y tal vez, porque no tan jóvenes, que quieran de parte de Dios liderar al pueblo del Señor. Dios nos regale líderes, como Dios le regaló un gran líder a la nación y Moisés pudo ver, en la gracia de Dios. Moisés deja también un orden supremo de guía para el pueblo. Deuteronomio capítulo 4. La guía de Dios es lo principal, por supuesto.
versículos 1 al 8, no lo vamos a leer todo, pero dice así, comenzando el versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová por motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, estáis vivos aquí. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la herencia? Es la palabra de Dios. Le dice en el versículo 5 que son estatutos y decretos que Jehová mandó. Versículo 6, guardadlos y ponerlos por obra. Así hay sabiduría e inteligencia, le dice Dios. Versículo 7, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo que está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Si las naciones hicieran caso, si los gobiernos hicieran caso a los principios de la palabra de Dios, habría buenos gobiernos. Pero no hay buenos gobiernos porque se alejan cada vez más de la palabra de Dios. Como hijos de Dios recibimos una gran herencia. Podemos tener una nación de Dios, el pueblo de Dios, con la suprema guía que ningún pueblo puede tener. La iglesia tiene como guía la palabra de Dios. Ella está escrita. Ella es poderosa para cambiar nuestras vidas y nuestras almas, para cambiar nuestras conductas. La palabra de Dios es y ha sido poderosa para cambiar nuestra alma cuando nos convertimos. Es el poder de Dios para la salvación. La Biblia es la espada del Espíritu que corta hasta los profundos de nuestro ser. Y es la Biblia la que va a revelar los secretos más escondidos para ser confesados delante de Dios. La Biblia transforma. La palabra de Dios es la ley del Hijo de Dios. Es la constitución legal para el pueblo de Dios. Es la Biblia. Allí vamos. Ella es nuestra referencia. Nada como la Escritura para que el pueblo de Dios sea guiado. Así lo sabía Moisés. Así lo comprobó Josué, cuando todo lo que Dios había prometido en su palabra se cumple al final. Así lo hemos comprobado nosotros. Cuando sabemos que el Antiguo Testamento prometía al Mesías, prometía la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, su resurrección y la salvación eterna de nuestras almas. Creemos en la Biblia. Es indestructible. No hay poder que se oponga a ella. No ha habido poder que se oponga a ella, que pueda vencerla. Todo el que quiso destruirla simplemente provocó la multiplicación de la Escritura. Nadie la va a detener, nadie la va a exterminar, nadie la va a cambiar de tal forma que el mundo quede sin la verdad. La Biblia permanece para siempre. Ese es nuestro alimento. Ese es el orden supremo de guía para el pueblo de Dios, y Moisés lo dejó a la nación, por parte de Dios, por supuesto. Y terminamos con versículos 9 y 10 del capítulo 4. Esto es la transmisión de la palabra a la siguiente generación. 9 y 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste
delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñaren a sus hijos. Y las enseñarán a sus hijos. Transmitir la palabra de Dios a la siguiente generación. No hay padre perfecto, pero hay responsabilidad de los padres. Entregar la Biblia a sus hijos. Entregar conocimiento a sus hijos del Señor Jesucristo. Entregar ejemplo con su vida de una vida transformada por el Señor Jesucristo. El padre que aprecia la voluntad de Dios, que aprecia la Biblia y que trata a su familia bíblicamente, va a dejar un ejemplo para la generación que sigue. Abrir la Escritura, citar la Escritura, hablarle, como dice la Biblia, mientras se va caminando, dejar los principios en la mente de un hijo, de una hija o de muchos de ellos, dejarlos allí fijados para que ellos digan, mi padre me dijo tal cosa, mi madre me dijo tal cosa, lo recuerden como sellado en fuego en el corazón de un hijo. Entonces estaremos cumpliendo algo inmenso para nuestros hijos, para la siguiente generación. Ahora, si yo tengo esa palabra y no tengo una conducta que la respalde, si en mi casa es puro griterío y ofensas y palabras de maledicencia, si los cristianos en la casa pasan peleándose y no entendiéndose en cosas que son primordiales, ¿cuál es el ejemplo que está transmitiendo a su hijo? ¿Cuál es el trato objetivo, si ocurriera, cuál es el asunto objetivo por el cual su hijo no quisiera vivir en su casa y se va? ¿Cuál es la razón? Porque el padre debe examinarse en cómo, en qué manera está entregando la palabra de Dios a la generación que sigue. ¿Somos hipócritas como padres? ¿Estamos mintiendo a nuestros hijos? ¿Estamos mintiendo con nuestro ejemplo? Así que lo que Dios quiere son familias fuertes y familias bíblicas que honren a Dios, que anhelen y deseen la conversión de sus hijos, la conversión de sus nietos, que seguramente el corazón se parta delante de Dios cuando hay hijos, hijas, nietos que no conocen la salvación en el Señor Jesucristo. Un gran hombre Moisés, cuando al final del ministerio de Josué, el pueblo recibe toda la enseñanza que Josué y Moisés le habían dado, Josué le dijo algo al pueblo: elijan ustedes a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué hizo Josué? Fue un buen padre, con instrucciones bíblicas para sus hijos, con un ejemplo tremendo para sus hijos. Y sus hijos se sometieron libremente a que la casa sirviera a Jehová. Así que un examen para nosotros como padres. Los que tenemos hijos pequeños, ¿hay disciplinas para ellos? ¿Les disciplinamos? ¿Son niños que hacen lo que se les da la gana? ¿No hay límites? ¿No hay una vara en casa para el niño? No, pero es muy chiquito. La Biblia dice otra cosa. Y eso es parte del ejemplo bíblico que le vamos a estar dando. El hijo es mañoso. Si va a un lugar se tira al suelo lloriqueando y pidiendo cosas que no se le van a dar. Lo deja pegado en el supermercado, en el almacén. Bueno, entonces no está siendo un buen padre. Porque el padre que ama a su hijo y que da un ejemplo bíblico, lo disciplina. Lo disciplina. Josué fue un buen padre. Dios nos regale familias fuertes, que están sostenidas por la Escritura, por la palabra de Dios. Y entonces podamos decir, con la gracia de Dios, ningún mérito personal, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios nos bendiga. Hermanos, realmente el deseo es
un gran 2021. Pero ese gran 2021 depende de cada uno cómo lo mire. Ahora, si estamos en la voluntad de Dios, si estamos en obediencia a la Escritura, va a ser un gran 2021. No importa lo que ocurra. No importa si nos agarramos la pandemia. No importa si nos morimos. No importa si quedamos postrados en una cama. Si estamos siendo obedientes a Dios, va a ser un gran nuevo año para la gloria de Dios. Dios le bendiga a cada uno. Esperamos con la gracia de Dios encontrarnos en esta semana, encontrarnos también, especialmente el día domingo, con la gracia de Dios. Que Dios les bendiga a la orden para cada uno de ustedes. Estamos dispuestos a visitarles, a verles, a estar un rato con ustedes, con los cuidados absolutamente necesarios en este tiempo. Vamos a orar, a agradecer a Dios y realmente Dios bendiga cada familia y bendiga nuestra iglesia y bendiga todo el pueblo de Dios aquí en el mundo. Oramos. Gracias, Padre, por este tiempo, por la palabra de Dios. Pedimos que toda la bendición de Dios sea sobre nosotros. Quisiéramos vernos, ser similares a estos hombres de Dios, como Moisés, como Josué, tan difícil. Pero, Padre, tú nos des la bendición de ver a otros que sí, se parecen, que van adelante, que tienen la gracia de Dios para tomar el liderazgo, que tú levantes entre el pueblo de Dios, en las iglesias, levantes esos varones que tengan hambre de Dios, que tengan la fuerza del alma de Dios, para que un día tú los pongas en lugares de liderazgo, que se preparen, que usen sus capacidades espirituales, que usen los dones que tú les has dado, para que en el paso del tiempo, al igual que Josué, preparado en el desierto por 40 años, preparado mirando la vida de Moisés, estos hermanos, varones, puedan encontrar su lugar en el ministerio cristiano. Así que la gloria sea a ti, Señor. Guarda a tu pueblo de este virus, guárdanos si tú lo quieres, si tú lo permites así, guarda la salud de cada uno, ayúdanos a tener lo que necesitamos, si tú lo permites, si tú lo quieres, ayúdanos a ser nosotros de ayuda y de providencia para aquellos que tienen necesidad, muy especialmente para aquellas necesidades del alma, aquellas cosas que el alma realmente está necesitando, podamos acudir a ayudar a estas almas, a estas personas. Que la gloria sea a ti en todo. Que este nuevo año nos encuentre bien delante de Dios, pero que seamos mejores. Sobre todas las cosas. Vamos a ser mejores glorificando a Dios en este nuevo año. Gracias, Padre. Oramos a ti en nombre del Señor Jesús para tu honra y tu gloria. Amén.